yo ya no voy a estudiar. Y mi mamá ya no vas a estudiar, pues métete a trabajar. Ya acabando la prepa, iba a ir a la normal y pum, mi vida resuelta, maestro para toda la vida. Y yo dije, pues no sé qué estudiar. Pues a lo mejor periodismo me llama la atención. Y mi papá me dijo, tú eres muy penoso, desde cómo vas a estudiar periodismo, ahí tienes que ser atrevido y preguntar. ¿De qué sabes? O sea, ¿de qué puedes dar clases? Y yo acá, pues obviamente yo quería el trabajo, ¿no? Sí. Entonces, de lo que sea, yo de lo que quieras puedo. Ay, ¿te gustan las etimologías? Y yo, sí. No perdamos de vista cuál es el objetivo, porque, insisto, a veces nos aferramos tanto al plan que dices, mi plan es perfecto, o sea, le dediqué tanto tiempo que cómo me vienes a decir que no va a funcionar esto. Te peleaste con medio mundo porque perdiste de vista el propósito y te aferraste al plan. Hola, ¿qué tal, primos y primas? Bienvenidos a un episodio más de esto que es Primos Podcast. El día de hoy estoy con mi primo Alejandro. De este lado, Omar García. Y para el día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama... Cambio de planes. Cambio de planes, primo. A ver, a veces como tratamos de darle estructura a nuestros planes, pero pues, la vida nos tiene preparado algo diferente, ¿no? A veces ocurre eso, que estamos muy programados ya para un plan y de repente, pum, exacto, la vida nos da un golpe y dice, no, por acá no era. O a veces también nosotros cambiamos los planes, pero también es importante mencionar aquí que de repente esos cambios de planes o esos cambios de decisiones también son importantes y nos marcan, por ejemplo, ¿no? No sé, el típico de, no, yo tenía pensado en mi vida que iba a ser astronauta y demás, y no, pues no eres astronauta, pero pues estás haciendo otra cosa que igual es importante. Y primo, a ver, cuéntanos una experiencia o algún plan que se tuvo que ver frustrado y que, bueno, pues a lo mejor te llevó por otro camino. Sí, pues yo creo que ya lo había medio comentado aquí en alguna ocasión. Yo esta cosa de siempre querer ser maestro, cuando yo decido que voy a ser maestro ya para toda la vida, me meto a una escuela que está en la preparatoria, que está, digamos, con el pase directo a la normal de maestros. Se llaman preparatorias aquí en el Estado de México, preparatorias anexas a la normal. Y entonces yo ya estaba como con la idea de que ya acabando la prepa iba a ir a la normal y pum, mi vida resuelta, maestro para toda la vida. Y me acuerdo mucho que pues así, o sea, así lo pensé, pero no preví que teníamos que cumplir con un promedio que yo olvidé por completo y que no, obviamente no le eché tantas ganas a la prepa. Y entonces ya cuando ya estábamos en el año ya para elegir la carrera, de repente dije, pues yo a la normal, y me dijeron, no, chavo, pues tú no vas a entrar aquí porque tranquilo. Exacto, tú no tienes ese promedio. Me acuerdo mucho que fue muy frustrante y fue muy decepcionante porque dije, híjole, ya no se va a hacer lo que yo quería. Me voy a tener que dedicar a otra cosa, ¿no? Y no, la verdad es que no tenía como pensado a qué dedicarme. Sin embargo, pues descubrí otra carrera que es la pedagogía. Y entonces, pues para pedagogía no te pedían el promedio de 8 y tantos que pedían en la prepa, o en la normal más bien, y ya le pude dar a ese plan. Y la verdad es que en ese cambio de planes a mí me resultó muy bien, porque la verdad es que creo que la formación que recibí me gustó mucho, y como la perspectiva de haber estudiado pedagogía me cambió la vida. ¿Y la otra carrera cómo se llamaba? Era nada más licenciado en educación, era licenciado en educación primaria o licenciado en educación secundaria. En donde yo estaba, creo que era solamente para primaria. Entonces la diferencia ahí entre alguien que estudia en la normal y alguien que estudia como la universidad es que quien estudia en la normal, según lo que yo sé, es que te preparan solamente pues para dar clases en primaria, ¿no? Y tienes todos los recursos didácticos y demás, pero solamente como delimitado a la educación primaria, que en cambio pedagogía es como un horizonte más amplio. Entonces te digo que ese cambio de planes a mí me resultó al final bien, pero en un inicio fue sí bien duro, porque pues yo lloraba ya que decía, no voy a lograr mis sueños, voy a terminar siendo vendedor ambulante o voy a terminar siendo algo, o sea, otra cosa que no quería, no es que estuviera mal, pero que no quería, pues. Claro. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo viviste algún cambio de estos planes? A ver, siguiendo en la misma línea, yo he platicado mucho que estudié ingeniería en sistemas, pero que de alguna manera pues fue como circunstancial porque no era algo que yo esperaba. Cuando justo lo platiqué en el video pasado, yo al terminar la prepa, como que dije, yo ya no voy a estudiar. Y mi mamá ya no vas a estudiar, pues métete a trabajar. Estuve trabajando ahí como 6 meses. Ya luego dije, no, sí quiero mejor estudiar. Y dije, pero ahora ¿qué estudio? Como que siempre he sido afín a temas del arte. O sea, como que me gustaba el dibujo, me gustaba la pintura, me gusta la fotografía. Entonces dije, bueno, voy a buscar una carrera relacionada. Y en la UAM en ese entonces, no sé si ahora,
había una carrera que se llama Diseño de la Comunicación Gráfica. Y o sea, como que revisé todo el plan curricular y me llamaba mucho la atención. Fui a la universidad porque un vecino estudiaba ahí y tanto el hijo estudiaba ahí y el papá de ese chavo daba clases ahí. Entonces tuve la oportunidad de ir a la universidad y me encantó, o sea, por todos los talleres que tenía. Dije, no, pues quiero estudiar esto. Hice mi examen y pues no me quedé. Entonces eso fue así como que, o sea, si de por sí no sabía qué quería estudiar, ahora que de alguna manera esta como opción que yo veía posible, pues se me cerró. Dije, ¿ahora qué voy a estudiar? Y dije, pues bueno, a ver, vamos a ver qué carreras hay. Y vi que estaba Ingeniería en Sistemas Computacionales. Lo he comentado, no sabía bien a qué se refería esta carrera, pero dije, computadora. Recordar que, o ponernos un poquito en el contexto, que en aquel entonces, quizá 2002, 2003, pues no era que todo el mundo tuviera computadoras como ahora, ¿no? Entonces nosotros teníamos computadoras en la casa y era como de los privilegiados que teníamos computadora. Y dije, bueno, ya llevo un par de años con la computadora, medio le he de saber a esta carrera. Entonces hice examen para Ingeniería en Sistemas Computacionales y otra carrera que se llama Licenciatura en Informática. Y para las dos me quedé, eran en diferentes universidades y en las dos me quedé. Y dije, ¿qué estudiaré? ¿La licenciatura o la ingeniería? Y pues dije, no tengo ni idea de qué van a tratar cada una de ellas, pero dije, bueno, la ingeniería como que me llama más la atención. Y por puro instinto me metí a la ingeniería en sistemas computacionales. Y digo, creo que aunque no era lo que a lo mejor de niño, como tú lo hemos platicado muchas veces, que dijera, yo de niño quiero ser ingeniero en sistemas computacionales. Pues no, pero la verdad es que me gustó la carrera. Creo que está muy orientado al desarrollo de software, es decir, a programar. Y no fue tanto lo mío, aunque estuve yo creo que como 4 o 5 años trabajando en esa área del desarrollo de software. Después dije, pues no, o sea, como que no me apasiona tanto. Y siempre lo he platicado también aquí, como que he sido como que un alma aventurera. Entonces empecé a buscar otras áreas. Pero yo creo que sí, como que la estructura de mi carrera me ha permitido precisamente como que estar en distintas áreas. Y yo digo que ahora que tú me mencionas, yo no sabía de esa licenciatura que quería hacer como en artes. Ajá. Pero está bien padre, pues, porque yo creo que tú eres como el ejemplo claro de que los planes cambian constantemente, pero que aún así puedes como seguir saliendo adelante. Es decir, estudiaste algo que a lo mejor no estabas tan convencido, pero tomaste lo necesario, o sea, tomaste lo que te sirvió y dijiste, bueno, a partir de esto puedo hacer un montón de cosas. Y creo que finalmente no te desconectaste tanto ni del arte ni demás. Digo, ahora que haces tus sesiones como de fotografía y demás, a lo mejor deberías de experimentar ahora con la pintura o algo así. Que fíjate que lo he pensado mucho. Hay un discurso muy famoso que hace Steve Jobs en una universidad, si no mal recuerdo, la Universidad de Stanford, que le da como que consejos a los egresados que van a salir. Y una de las cosas que dice Steve Jobs es, tienes que conectar los puntos. Es decir, como que tratar de darte cuenta cómo muchas cosas se entrelazan. Pero dice, no vas a poder conectar esos puntos viendo hacia adelante. Los tienes que conectar hacia atrás. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. Y justo eso me pasa, que ahorita, así como tú lo dijiste, yo quería estudiar esta carrera como de partes gráficas, como de diseño, y no se me dio. En alguna ocasión también he comentado que yo dije, pues no sé qué estudiar. Pues a lo mejor periodismo me llama la atención. Y mi papá me dijo, tú eres muy penoso, desde cómo vas a estudiar periodismo, ahí tienes que ser atrevido y preguntar. Y como que se me quedó y no lo hice. Y ahora, viendo un poquito hacia atrás, pues ha estado presente ahí como que la parte creativa, la parte de las artes y también de una u otra manera la parte del periodismo. O sea, a lo mejor no al 100, pero por ejemplo esta parte de que yo me imaginaba escribiendo mis artículos, pues llevo más de 10 años escribiendo artículos y me han pagado por ellos y digo, pues de alguna manera ahí sí, está. Claro. Te digo, como que voy conectando los puntos y digo, no perdí el sueño completamente. Está la fotografía, está el video. Les he platicado que también hago ahí TikToks y cada TikTok lo escribo antes de hacerlo. Entonces, la parte creativa ahí está y me gusta.
voy a experimentar la pintura. Fíjate que, por ejemplo, a mi hija, nuestra productora, le gusta mucho la pintura y de repente también ahí nos hemos puesto a dibujar y ella ha pintado. No me he metido yo a la pintura, pero algún día lo haré. Y es que no es muy interesante porque a lo mejor es como o sea, tu plan inicial como que sigue estando ahí, como que de alguna manera lo has soltado, pero no tanto, porque dices, bueno, o sea, al final te has como aferrado como esta parte creativa y artística, y eso está padre, también es como una muestra de que el camino no siempre es recto, ¿no? Sí. O sea, el camino tiene curvas y demás. Como en educación de repente se dice, bueno, es que el aprendizaje siempre es como, tampoco es una línea recta, va a veces como en espiral y a veces vas retrocediendo, a veces das un paso y te regresas dos, a veces das otros tres y te regresas uno. Entonces, es decir, es un proceso que no es lineal y creo que en este sentido también en este cambio de planes o en estos como objetivos de la vida, pues el objetivo está ya lejos y vamos a llegar, pero no vamos a llegar a veces como lo hemos imaginado en un principio, ¿no? Sino que vamos a llegar dándole curvas y vamos a llegar a lo mejor con un atajito o a veces no, pero el objetivo sigue estando allá. Eso me parece que es bien importante. Y que fíjate que, por ejemplo, en mi caso, que lo he mencionado mucho, que a lo mejor yo como no he tenido tan claro como tú, que te digo, Alejandro, desde muy niño decía, pues yo quiero ser maestro y lo ha conseguido y ahí está en ese mismo camino. Y yo que muchas veces digo, pues no sé cómo, dónde está, dónde voy a llegar, pero creo que un consejo que yo podría dar en esta misma situación para las personas que se sientan perdidos es, pues tienes que accionar, o sea, no te puedes quedar así como que cruzado de las manos y decir, pues a ver ahora qué pasa, o sea, tienes que de alguna manera actuar y accionar y de alguna manera va a suceder lo que les decía hace rato, voltean hacia atrás y te das cuenta que empiezas a conectar los puntos y dices, caray, pues de alguna manera a lo mejor yo medio me imaginaba que iba a llegar acá, pero como a lo mejor no lo tenía claro, o sea, porque, insisto, yo a lo mejor no era que de niño dijera, pues voy a ser el mejor ingeniero en sistemas o voy a ser el mejor creativo. No, pero a lo mejor de alguna manera ahora que volteo hacia atrás digo, pues fíjate, mira, escribo, he hecho temas de diseño, desarrollo sitios web, hago videos y todo. Canto y bailo. Y de alguna manera como que toda esa parte creo yo. Y fíjate que justo en estos últimos días como que todo lo he tratado de encapsular como que en una parte creativa. O sea, si alguien... y fíjate que estos espacios del podcast me han servido como para encontrarme yo mismo. Porque digo, ¿quién soy? Y luego platicamos, si ustedes se van a ver videos anteriores, hemos platicado de eso, no, pues quién soy, a qué me dedico. Y yo he dicho aquí, pues no sé bien, pero tratando de hacer como que una reflexión y utilizando estos mismos espacios, digo, pues, o sea, precisamente la parte creativa siempre ha estado ahí, entonces quiero como que de alguna manera mi siguiente paso es ayudar a las personas a potenciar ese lado creativo y lo que he platicado contigo de ayudarlos a ser estos novatos permanentes de que aprendan, que se desarrollen y que de alguna manera, si alrededor de ellos o en el mundo las cosas están cambiando, pues que nosotros también debemos de cambiar para adaptarnos a esos cambios. Y justo, o sea, eso que tú mencionas cuando escucho y veo los videos que ya editaste y que me los mandas, digo, ¿por qué andan diciendo este chavo que no encuentra, o sea, que no sabe qué hace o hacia dónde va? Para mí como que es muy claro que tu camino siempre es la búsqueda, o sea, quizá al contrario un poco mío, y ya tengo como una cosa como muy trazada, un esquema ya de vida quizá muy predeterminado y que también a lo mejor a veces me hace daño, o sea, yo de repente digo, bueno, o sea, no me imagino haciendo otras cosas, pues, y a lo mejor eso es un poco peligroso, porque si en algún momento yo no puedo, o no sé, pierdo la voz, no lo sé, o sea, lo que tú quieras, ¿no? Para mí va a ser muy complicado reencontrar un camino y creo que tú lo tienes, o sea, tú eres como muy diverso en ese sentido, entonces te digo, ay, Lomar, o sea, le va a pasar algo, pero y el plan no le va a salir como él le está diciendo, pero va a encontrar, o sea, y va a salir siempre, entonces en ese sentido creo que has logrado como construir muchas cosas, entonces aquí ya que debe de ser. Pero fíjate que, insisto, este espacio de diálogo, o sea, venir a charlar contigo y estar aquí con la cámara y verbalizar a lo mejor eso que traigo nada más en mi mente, como que me ha servido para decir, a ver, no estoy tan perdido, o sea, como que la parte de que me gusta siempre ha sido como la parte creativa, expresada en distintos formatos, ¿no?
la escritura, los videos, la fotografía, desarrollo web, un montón de cosas. Entonces digo, o sea, como que por ahí, y te digo que me ha servido como que para ahorita decir, lo voy a encapsular en esto, como en la parte creativa. Entonces, gracias también a las personas que nos ven, porque me estoy encontrando a mí mismo. Primas, caso cerrado, fin del podcast. Sí, ya no tengo crisis existencial, ya por fin. No, y esta cosa que dices también de conectar los puntos es bien interesante. Fíjate que a mí me pasó cuando yo ya entro a trabajar, finalmente estudio la carrera en pedagogía, y de repente digo, no, me voy a ir por la investigación, y luego, no, me voy a ir por más por lo teórico, y empecé como a ver muchas vertientes. Finalmente terminé diciendo, no, voy a ser maestro, ¿no? Entonces, empecé dando clases en preescolar, luego en primaria, y finalmente llega la oportunidad como para dar clases en preparatoria, ¿no? Y entonces allí era como un pequeño cambio, un poco de planes, porque yo me había imaginado como en primaria siempre. Okay. Y entonces, de repente me daba mucha risa porque cuando llego a dar clases, era una escuela de nueva creación. Okay. Y justo llegué como el día que iban a empezar como el proceso. O sea, creo que llegué el día que iban a empezar las clases. Exacto, justo ahí llegué. Y llegué y me entrevisté con el que iba a ser como el coordinador de la preparatoria. Y me dijo, ¿de qué sabes? O sea, ¿de qué puedes dar clases? Y yo acá, pues obviamente yo quería el trabajo, ¿no? Sí. Entonces dije, de lo que sea, yo de lo que quieras puedo. Ay, ¿te gustan las etimologías? Y yo, sí, claro que me gusta. De toda la vida. De toda la vida. Me encanta. A mí el latín es lo mío, ¿no? Me mama el latín. De toda la vida. De toda la vida. Y de repente dice, bueno, y puedes empezar al rato. Y yo, ay, claro que sí, ¿no? Me acuerdo mucho que eran como las 2 de la tarde cuando me dice eso. Y me dice, tu primer clase va a ser a las 7, 6:20, algo así. Y yo, ay, perfecto. Y me regresé corriendo a la casa, empecé a preparar todo como loco. Leí y llegué a dar mi clase de etimologías, ¿no? Y yo no sabía nada de etimologías, o no me acordaba. Pero la preparatoria justo me dio como la oportunidad de conectar los puntos. O sea, me acuerdo mucho que ya platiqué cuando yo iba a la preparatoria, yo la vez que no le encontraba sentido. O sea, sabía que era un paso que tenía que dar para llegar a la universidad en donde yo iba a estudiar, o a la normal, donde iba a estudiar lo que yo quería, lo que me apasionaba realmente. Entonces, por esa razón, en la preparatoria, pues como que decía, bueno, sí, matemáticas, sí, biología, pero en realidad no me llamaba la atención, sí, historias y demás, sí, artes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero no me llamaba la atención, o sea, lo hacía como por hacerlo, y nunca le encontré como un sentido. Y fíjate, fue bien curioso porque hasta que llegué a la preparatoria a dar clases, que me dicen, das etimologías, dije, bueno. Y luego me dijeron, ¿puedes dar algo como de artes? A mí también me gusta como arte. Dije, vale, lo doy, ¿no? Oye, nos hace falta algo como de bueno, alguna vez di estadística, o sea, que yo soy bruto para los números y di estadística. Porque quiero aclarar, bueno, que la escuela de nueva creación y era como ahí a lo mejor algún día lo voy a platicar, es como de una organización civil que luego se fue formalizando hasta ya ser una escuela oficial. Entonces al inicio había como mucho de experimentar y de decir, te puedes mover por aquí o por acá. Entonces ya cuando fui dando otras asignaturas, me di cuenta que en realidad todo eso, exacto, estos puntos de conexión que pues, todo se conecta con todo, es decir, el arte, la política, la economía, todo tiene que ver con momentos específicos de la historia, pero también tiene que ver con el contexto social, económico, y hasta el contexto climático, es decir, o sea, como hasta el contexto físico de las cosas, es decir, si es un lugar frío o soleado, y todo se conecta. Entonces, cuando yo me acuerdo mucho que cuando yo me di cuenta de eso, y fíjate, ya de docente, o sea, para mí me voló la cabeza y dije, ay, claro, todo lo que no aprendí en la preparatoria, o lo que yo encontraba inconexo, se conectó justo cuando yo estaba dando clases y cuando dije, y ahí fue otra vez como que cambió mucho mi manera, inclusive de dar clases, o sea, como mi manera de abordar los temas con los chavos y con las chavas, fue completamente distinto, porque dije, claro, o sea, esto es lo que tengo que lograr con mis chavos o con mis chavas, que no vean aislada la geografía de las matemáticas y que no vean aislada las etimologías de, por ejemplo, las artes o la cultura, ¿no? Es decir, y es una cosa bien impactante como al final
se logran conectar los puntos y algo provoca en ti, ¿no? O sea, eso es importante. Que de ahí de esa parte quisiera recalcar que en esa preparatoria la construyeron de la nada, o sea, no existía, y ahora cada que paso para llegar aquí al estudio, cada que paso por la preparatoria siempre digo, esa preparatoria, o sea, Alejandro estuvo ahí cuando eso no existía. Ahora la parimos. Sí. Entonces, eso es como que un gran logro y del cual así como que me siento muy orgulloso por el trabajo que tú hiciste. Y la otra parte que también le hemos mencionado, la parte educativa, que a veces como que a nosotros nos cae ese momento eureka que dices, wow, o sea, como que ahora todo tiene sentido porque todo se está conectando, pero no sé si es una cuestión de edad, o sea, no sé si podemos transmitirle eso a los jóvenes, de decir, o sea, te estoy enseñando esto y fíjate cómo se conecta con eso, y uno así como que viene emocionado, está bien padre la historia y esta parte, y mira cómo... Y los jóvenes, yo quiero salir de esta clase. No sé si es un tema de edad. No, sí, y yo, claro. O sea, lo que también creo, y lo hemos mencionado aquí nuevamente como nuestras críticas al sistema educativo, que hay edades, o sea, yo también creo que algunas cosas quizá tendríamos que esperar más a que los chavos maduren, pero yo no encuentro como la respuesta ahí porque para mí quizás sería que, quizá a los 18 podamos empezar a hablar de algunos temas, pero luego mientras, ¿qué hacemos con los chavos? O sea, es decir, sí, porque yo ahora pienso y hemos platicado igual de, no sé, de algunos maestros y demás que tuve o que tuvimos y que decíamos, ni lo tomaba en cuenta, pero ya cuando crecimos dijimos, sí tenía razón, no, sí. Entonces, creo que también es una cuestión como de que a cada quien le llega como su momento o como su estado de madurez en donde dices, sí, esto se conectaba con esto, ¿no? Entonces, creo que ahí es importante que seamos pacientes, o sea, que seamos pacientes en decir, bueno, a cada quien le va a llegar la hora en que va a poder conectar algunos puntos y entonces va a poder decir, bueno, pues el camino era por aquí. Lo que sí creo que es importante que la escuela deje como sembradas esas duditas, esas preguntas, o deje asentados esos puntos, porque a lo mejor algún día los chavos van a decir, sí, ya me acordé que se conectaba esto con esto, y a lo mejor sí vamos a poder tener mejores resultados, pero sí, o sea, el tema de acá del sistema educativo, ya lo hemos visto, es todo un tema. De ahí quisiera mencionar 2 puntos. Número 1, la parte de nuevamente hablar de la acción. Comparto contigo de no sabemos bien a lo mejor cuál sería la respuesta para decir cómo logramos que los jóvenes se enamoren de estas cosas o de los niños, que se enamoren de ciertos temas. Pero de alguna manera pues tenemos que seguir accionando, o sea, no podemos dejarlos ahí. No, pues, ahí cuando quieras aprender, ahí veremos, ¿no? Y el segundo punto es el tema de que debemos de cambiar la manera en la que vemos la educación, que no es, insisto, un tema transaccional. ¿A qué me refiero? De que, termino la primaria, paso a la preparatoria, luego a la universidad y me olvido de estudiar. El mundo está cambiando tan drásticamente, tan profundamente, que nosotros nos tenemos que adaptar a esos cambios. Entonces la educación se tiene que volver algo continuo. Claro. O sea, justo a lo mejor estos momentos eureka que nos han caído a ti y a mí, es porque de alguna manera seguimos con esa curiosidad por seguir aprendiendo. Pero si vemos la educación como algo de, terminé la universidad, denme mis papeles y me olvido de la educación, pues no, o sea, porque creo que no va por ahí. Tenemos que tener esa mentalidad despierta para, ¿qué más quiero aprender algo? Sí, y es que no es una fórmula, o sea, justo el trabajo con seres humanos es complicado, porque si trabajas, no sé, preparando un ingrediente, una comida, por ejemplo, es el ingrediente más este, mezclas, pum, salió tu platillo, ¿no? O por ejemplo, en un proceso, no sé, químico, esto más esto, lo mezclas, sale tal. En los seres humanos no, es decir, cursas, haces una cosa, más sumas la otra y la otra, y no siempre te da el mismo resultado. Por ejemplo, alguien podría decir, bueno, es que ya fue a la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad, ya saliendo va a tener éxito. No es así. Es decir, depende de cada quien y depende de muchas condiciones para que se pueda lograr. Inclusive que la persona madure, porque a veces salimos de la universidad y salimos bien babosos. O sea, es decir, sí con muchos conocimientos, pero muy, muy inmaduros, ¿no? Y entonces justo eso es lo que menciona también Omar, y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es decir, debemos de ser como constantes en el trabajo, porque en algún momento le vamos a pegar, o sea, en algún momento nos va a caer el 20, o en algún momento vamos a decir, sí, voy a poder conectar una cosa con otra, y entonces ya no es A más B más C, sino quizá A más F, y luego retomo B y demás, y entonces ya jalas y tienes ahí un resultado. Con esto de los cambios de planes o con esto de las vueltas que da la vida, ¿no? También es importante, y ya lo decías ahorita, Omar, no detenernos, es decir,
ante un cambio de plan o ante una cosa que queríamos mucho pero no se logró, pues tampoco nos podemos quedar así como pasmos y decir, yo no hago nada, ¿no? O sea, sino que más bien, bueno, pues reestructura rápido, lo más rápido que puedas, intente para asimilar, pero luego reestructura y dale, o sea, hay que seguir adelante, porque, o sea, quedarnos ahí pasmados no es como la respuesta. Lo pienso inclusive en el ámbito personal o sentimental, ¿no? Bueno, quizá ya tuviste una ruptura amorosa, quizá te ibas a casar con alguien o quizá decías que era el amor de tu vida y de repente dijo, no, ya no quiero, ¿no? Entonces, o sea, no te puedes quedar ahí detenido, no te puedes quedar ahí pasmado, tienes que asimilar, repito, tienes que decir, pero luego tienes que seguir con tu vida, o sea, es decir, te puede doler y la vas a sufrir seguramente y está bien sentir el dolor y está bien un poco ahí regocijarte en tu dolor y en tu amargura, pero luego ¿qué? O sea, luego hay que como esta parte de la resiliencia, ¿no? Sí. O sea, viene el cambio de plan y luego pues voy a reestructurar. Y creo que también aquí pasa, hablando ya como de cosas como de la vida cotidiana, pues con los papás, fíjate mucho. O sea, yo creo que con los que son papás, yo lo viví con los míos, creo que de repente tienen un ideal de lo que van a hacer sus hijos, por ejemplo, ¿no? Y tienen como un plan, ¿no? A futuro de los hijos y entonces aunque saben que no es su vida, pues tienen como expectativas, ¿no? Se proyectan. Exacto, mi hijo va a ser así, tal y tal, y ya pensé que se va a casar y las mamás me va a dar nietos y demás. Ya ves, de repente, ¡pum!, cambio de planes, el chavo no era como tú querías o como tú lo imaginabas, ¿no? Yo me acuerdo mucho de mi nietos, mamá. Olvídalo. Exacto, yo me acuerdo mucho de mi mamá, pues, o de mis papás, pues, justo en el momento que yo digo, cambio de planes, soy homosexual, o sea, es decir, es así de ¡pum! O sea, y todo lo que habíamos pensado que ibas a hacer o que iba a pasar en tu vida no se va a hacer, ¿no? Y entonces ahí viene una cosa, creo que a veces los cambios de planes son fulminantes o son muy impactantes, ¿no? En el caso de mis papás, pues creo que fue así de, híjole, ¿no? O a lo mejor pensaban que yo, no sé, iba a estudiar otra cosa y de repente cuando les cambias el plan, eso les pasa como, les da como mucho impacto, ¿no? Tú que tienes hijas, por ejemplo, a lo mejor lo experimentas, o a lo mejor lo vas a experimentar, ¿no? Porque a lo mejor te generas como ideas de tus chavas y dices, bueno, van a hacer esto, o quiero que hagan esto, y a lo mejor algunas te dicen, no, o sea, no va a ser así, no sé. Y ahí... No, y a ver, entra, por supuesto, que el tema de la resiliencia. Una de las cosas que, o sea, es que te generas expectativas y eso es lo que va generando que tengas que ir cambiando y adaptándote. Y nuevamente, no nos podemos quedar pensando, yo me imaginé que esto iba a ser así y está siendo totalmente diferente. Tengo 2 niñas y independientemente si eran niñas o niños, mi descendencia, yo siempre pensé que pues les iban a gustar los deportes, así como a mí me gustan los deportes. Y no. Ninguna de las dos les gustan los deportes. Les va muy bien en la escuela, muy buenas calificaciones. ¿Y saben dónde les va mal? En educación física. ¿A quién le gustan los deportes, Omar? A mí me gustan mucho. No, sí, tienen como actividades adicionales, le llaman talleres o clubs. Entonces, como que les da, al inicio del ciclo escolar, les dan como a elegir entre 10 clubs, ¿no? Entonces se meten como que a una hora para poder elegir que, no sé, actividades artísticas, de ciencia, incluso como de cocina y de deportes. Entonces como que dicen, pues elijan, o sea, ya probaron todo, ¿cuál les gustaría? Y yo, elijan por favor alguna actividad deportiva. Métete a fútbol, hija, métete a básquet. Básquetbol, fútbol, taekwondo, lo que tú quieras. No, pues no, de fin. O sea, como que como yo lo podría ver como que lo hacen a propósito de, no, mi papá quiere deporte, lo voy a evitar. Bloqueado. Entonces, pero digo, pues también no es algo que yo diga, ¿cómo le hago para que sí se metan a algún deporte? Pues ya, simplemente estoy aceptando que a mis hijas no les gusta el deporte y pues habrá un cambio de plan. Yo tengo la ilusión o la esperanza de que más adelante ellas solitas, sin yo presionarles, ellas solitas van a decir, pues mi papá le gustaba el deporte. A ver, ¿qué no las quiero presionar, pero hijas, escuchen. Miren, les compré estos tenis. Bueno, por ejemplo, la mayor, que es nuestra productora, en algún momento le gustó el tema de la patineta.
como por un año o más nos estuvo pidiendo, ¿me compran una patineta? Me compraron una patineta. Bueno, ya le compraron la patineta. Y pues el gusto por la patineta le duró como 2 meses y ya ahí está la patineta. Y le digo, vamos a patinar. Y, no, ya, creo que hasta me gustó más a mí. Y le digo, vamos a patinar. Y ya le había dicho, me voy a comprar ya también mi patineta y salimos a patinarla. Pero yo creo que a lo mejor lo vio por, ya estás grande, papá. Ya, te vas a caer y te vas a la rodilla. Sí, no, papá, mejor ya me voy a retirar yo de Y es que en los cambios de planes creo que hay no sé si llamarlo así, ya luego los psicólogos me corregirán, como un microduelo, ¿no? O sea, como un... Sí. Ajá, o sea, como decir, algo que va a morir, o sea, en el caso, por ejemplo, de los papás, pues es como el hijo que tú querías, pues, o que tú te imaginabas, ese hijo está muerto, o sea, lo que tienes es ¿no? O en el caso de los planes, bueno, ese plan que tú decías o que tenías bien idealizado, pues ya fue, o sea, sí. déjalo ir porque ya no va a estar ahí. Y mejor darle por acá. A lo mejor luego en algún momento eso que dejaste ir puede regresar de alguna otra manera, sí, por ejemplo, sí. ¿no? Pero no es como tú lo quieres. Entonces creo que ahí es importante también reconocer hasta dónde tenemos control de las cosas y hasta dónde no. Finalmente tenemos control, lo hemos dicho, de nuestra propia vida y a veces ni todo, o sea, pero a veces no de todas las cosas que pasan en nuestra vida, ¿no? O sea, a veces quisiéramos tener todo controlado. Fíjate que, por ejemplo, una de las cosas que yo hago es dar capacitación en un área que se llama dirección de proyectos. Y en la dirección de proyectos, una de las primeras actividades que tienes que hacer es precisamente planear. Cuando tú vas a hacer un proyecto de lo que se imaginen, un proyecto de construcción, un proyecto de desarrollo de software, incluso si están planeado, por ejemplo, una fiesta de su matrimonio, pues lo tienes que planear, siempre está ahí la parte del plan. Y dentro de la dirección de proyectos, como que podríamos abrir 2 vertientes. La vertiente de la dirección de proyectos tradicional, o que también le llaman en cascada, donde precisamente hacen una larga planeación. Y se llama predictivo esa corriente porque pues tratas de predecir. O sea, como que me voy a poner a planear que salga bien esta construcción, luego vamos a comprar estos materiales, vamos a contratar estos proveedores y tratas como de predecir el futuro. La otra corriente de la dirección de proyectos es la agilidad, en donde dices, sí vamos a planear, pero a corto plazo y continuamente. Mientras en la forma predictiva tratamos de planear todo el proyecto, aquí lo que hacemos es, vamos a planear lo que va a suceder en las próximas 4 semanas. Cuando acabemos eso, volvemos a planear para las siguientes 4 semanas. Entonces, de alguna manera, sí está el plan ahí, pero de alguna manera la agilidad lo que nos dice es trata de ser flexible. Porque pues, tú sabes, tratar de predecir, por ejemplo, un proyecto a un año, pues está bien complicado. O sea, de repente yo pongo mucho el ejemplo con mis alumnos de cuando se vino la pandemia, llegó en marzo, por lo menos aquí en México. Normalmente las empresas se hace como que una planeación estratégica para todo el año. Normalmente entre los meses de octubre, noviembre, diciembre, se juntan los altos ejecutivos en las empresas para desarrollar su planeación estratégica, para ver qué es lo que van a hacer en el próximo año. Y yo les digo a mis alumnos, imagínense todas esas personas que hicieron su planeación estratégica a finales de 2019, tratando de decir, pues todo el 2020 vamos a hacer esto. Y boom, llega marzo con marzo la pandemia, 2020 y adiós. Todos los planes cambiaron. Ni modo que te quedes así de, ¿y ahora qué voy a hacer con mi plano? Tienes que sacar esa parte resiliente de decir, a ver, pues no salió el plan como queríamos y tenemos que hacer ahora esto. De este mensaje quisiera dejar 2 cosas. Número 1, sí es bueno planear. O sea, sí claro. Es bueno planear porque no nos podemos nada más ir por la vida ahí aventando como el gorro, a ver qué sale. Es bueno planear, pero pues yo sería más de esta parte que les decía de la agilidad, de tratemos de planear a corto plazo. O sea, si por ejemplo viene ahorita ya el 2025, pues a lo mejor no es tan conveniente que planees todo el año, ¿no? Sino que vayas planeando, a ver, enero, febrero quisiera hacer esto, marzo, abril quisiera hacer otras cosas y vas adaptando. Muchas cosas no se van a cumplir, pero otra vez la parte resiliente, ¿no? No, y aparte ya, o sea, justo eso creo que es un mensaje importante ya prenavideño, ¿no? Ya que estamos iniciando la recta final de ya cuando vas a hacer tus propósitos que estás ahí atragantándote con las uvas, pues relájate con tus planes, porque es así de no, y voy a ser millonario de aquí el año que viene, no se va a lograr, o sea, es decir, tienes que ir paso a paso, eso es importante. Y la verdad es que también creo que tenemos que pensar en no provocarnos tanto sufrimiento con este tipo de cambios de planes, porque luego como la sufrimos y también
cómo luego cuando nos aferramos al plan y que es muy cuadrado el plan, todo se empieza como a descomponer. Yo la experiencia que tengo es a veces con mis compañeros o compañeras docentes, que en efecto también planeamos las clases, planeamos y decimos, se va a ver este tema y van a aprender esto, esto y esto, y voy a hacer esta actividad y demás, y ellos van a reaccionar así, las estudiantes van a reaccionar así, y todo va a ser color de rosa, y llegamos a un aula, y nada es como lo habíamos planeado, ¿no? O sea, nada es como lo habíamos pensado, es decir, los estudiantes a lo mejor no están de humor, o a lo mejor no les interesó el tema, o a lo mejor pues son chavos y chavas también, o sea, a veces también no logramos como conectar ahí y hay como igual, como dos posturas de algunos docentes, ¿no? Dice, a ver, ese es mi plan, se va a hacer, y entonces, y exacto, y entonces todos, si no quieren así, todos reprobados, ¿no? Y entonces de repente ahí yo a veces pienso, bueno, ¿qué es lo que estamos priorizando? O sea, el plan del maestro o de la maestra, o que sí queremos que aprendan, ¿no? Porque si en realidad queremos que aprendan, le vamos a buscar un montón de cosas, pero cuando no queremos que aprendan y nos aferramos a nuestro plan, es, bueno, y es verde porque yo digo que es verde y se va a hacer así porque ya lo hice, y como ya lo tengo planeado, y como no me quiero enfrentar a la frustración de que a lo mejor lo que planeé no es que esté mal, pero a lo mejor no cuadra con los estudiantes, pues ustedes están mal, ¿no? Fíjate que es un mensaje bien clave de que no perdamos de vista cuál es el objetivo, porque, insisto, a veces nos aferramos tanto al plan que dices, mi plan es perfecto, o sea, le dediqué tanto tiempo que cómo me vienes a decir que no va a funcionar esto, y te aferras y te agarras del plan y dices, tiene que salir, pero estás perdiendo de vista que ese no era el objetivo. Claro. En tu caso, por ejemplo, el objetivo es que se le transmita el conocimiento a los chavos, entonces, ¿por qué quieres aferrarte al plan? Tienes que ser flexible y decir, bueno, no sirvió este plan, pues hay que hacer otro plan y ver cómo llegamos al objetivo. Sí, y en la cosa de una clase o una sesión de trabajo con los estudiantes es luego, o sea, el plan ya, y también es complicado porque ya se te echó a perder el plan ahí, o sea, tienes ahí los chamacos en vivo y tienes 50 o 100 minutos, ya los tienes ahí, o sea, y ya no hay vuelta atrás, el plan no sirve, entonces tienes que idear algo rápido, luego, no te puedes quedar detenido, detenida, y tienes que sacar el propósito, pero justo eso es importante, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestro propósito, no? A veces no tenemos como el propósito claro y entonces es cuando sentimos que el plan es muy valioso, es decir, y aquí creo que también es bien importante decir a qué le estamos dando prioridad o qué es lo que realmente tiene valor, o sea, lo que tiene valor es el propósito y entonces en ese propósito puedo dar un montón de vueltas, ¿no? O de cosas de ir y regresar, pero el propósito sigue manteniéndose ahí. Si yo creo que lo valioso es el plan, entonces ya me olvidé del propósito y me aferré es como te aferras al fin o al medio, no sé, es como bien interesante esto. Justo retomando este tema de la dirección de proyectos que yo les platicaba, durante muchos años prevaleció esta corriente de la dirección de proyectos de forma predictiva, es decir, de alguna manera aferrarte al plan, porque dices, le dediqué tanto tiempo al plan y mi plan es perfecto que nada más hay que ejecutarlo. Si falla el proyecto es porque tú fallaste ejecutando el plan, porque el plan era perfecto. Con el tiempo se dieron cuenta que pues no era así, que hay que ir adaptándonos a los cambios, sobre todo que el entorno está cambiando constantemente. Entonces, una de las cosas que dice la agilidad, que es la otra corriente, pues es que no hay que perder de vista lo importante, que tú lo dijiste, es el valor. O sea, en los proyectos le tenemos que generar valor al cliente. Si vamos a construir, por ejemplo, un edificio, una casa, ¿cuál es el valor? Pues tener el edificio construido, no cumplir con el plan. Y es lo que a veces pasaba con los proyectos predictivos, que te aferrabas tanto que decir, cumplí con el plan. Sí, pero te peleaste con todo el mundo, o sea, con los clientes saliste de pleito. ¿Crees que el cliente te va a volver a contratar? Pues quizás no, pero cumplí con el plan. Sí, pero el plan no era el objetivo, ¿no? Entonces, claro, no hay que perder de vista cuál es el objetivo, cuál es la entrega de valor. Sí, y nos pasa en la familia también, ¿no? Con la pareja, ¿no? No, es que yo quería esto y al final logramos el objetivo, pero con mi plan, ¿no? Y entonces de repente es así, chavo, pero pues ese plan estaba bien gacho, no, era perfecto. Y entonces, si tú no lo quisiste es porque tú estás mal, ¿no? Y entonces vamos como atropellando muchas cosas o muchas personas o muchos sentimientos también por aferrarnos a nuestros planes, ¿no? Y eso creo que también es como a veces muy triste y muy de ser como inflexibles, ¿no? Muy de aferrarnos a lo que decimos y nuevamente, ¿no? No saber como autocriticarnos, no saber reírnos de nosotros mismos, es decir, como todo esto que hemos medio dialogado aquí en estos programas, como que no, o sea, es como no cuadrar todo eso, no conectarlo y entonces al final aferrarnos a lo que dijimos
y no hay vuelta atrás. A veces yo me he encontrado platicando con personas que de repente dicen, es que no, pues, no sé, no, mucha gente me ha defraudado, mucha gente me ha quedado mal, y de repente yo cuando escucho, a mí sí me gusta mucho platicar, cuando escucho a las personas, de repente digo, oye, pero ni está tan complicado lo que me cuentas, ¿no? Y de repente me he encontrado con mucha gente que dice, ¿cómo? Y yo, pues no, porque a lo mejor ni te defraudaron tanto, ni es que estuviera tan mal la persona, sino que justo te aferraste tanto a tu plan que no supiste flexibilizar en razón de las y los demás, ¿no? Y entonces lo que tú decías, ya te peleaste con medio mundo porque perdiste de vista el propósito y te aferraste al plan y entonces pues, todo se lo llevó el carajo. Qué interesante o qué importante es esto de no aferrarnos, pero y también reconocer que a veces podemos cambiar de opinión y que no está mal. O también a veces reconocer que nosotros mismos vamos cambiando. A veces lo que nos gusta ahora no necesariamente es lo que nos va a gustar dentro de un año, ¿no? O sea, claro. O lo que sentimos ahora no necesariamente es lo que nos va a gustar dentro de otros 6 meses. Creo que eso es importante porque yo creo que en esta parte también como de las relaciones como personales, como de amistad, a veces me he encontrado con amigos o con amigas en donde ha pasado mucho tiempo que no nos vemos y cuando nos volvemos a encontrar parece que sí seguimos siendo amigos, pero ya no somos los mismos, o sea, ya algo ha cambiado en nosotros, ¿no? Alguna visión del mundo, algún concepto, algo, claro, derivado de nuestras propias experiencias y algo ya cambió ahí y está bien, o sea, a veces... no sé, también me pasa a veces con la familia, ¿no? De repente me dicen, es que antes eras más divertido, eras más fiesta. Y digo, bueno, sí, o sea, probablemente antes yo era más de echar la fiesta. Ahora yo es que ya son las 12 de la noche y ya digo, ya me debo de dormir, ¿no? O sea, ya no te vengo aguantando una fiesta de hasta las 3 de la mañana, por ejemplo. Estás echando pedradas. No. Justo ayer tuvimos una fiesta. Porque el tío viene en vivo, No, pero yo ya no, entonces... Y de repente digo, bueno, pues no está mal, o sea, tampoco está mal decir ya no quiero hacer esto, o ya no me gusta esto, o a lo mejor en la pareja, ¿no? De repente también creo que nos ocurre mucho. No, pues es que cuando te conocí, cuando éramos novios, hacías esto y bueno, sí lo hacía, pero ahora ya no, porque ya soy distinto, o sea, porque han pasado cosas, ¿no? O sea, y entonces podemos cambiar, creo que también de opiniones o de gustos. Yo no sé ahí cómo lo vivas tú, primo. A veces como también como que por querer mantener nuestra imagen personal o no querer desdecirnos, nos aferramos a cosas que a lo mejor ya ni creemos tanto o que ya ni queremos tanto, ¿no? A veces pasa. O sea, creo que lo profundizamos mucho en el capítulo de ríete de ti mismo, ¿no? A veces como seres humanos nos debemos dar cuenta que si a tu alrededor el entorno está cambiando, pues tú también debes de cambiar. Y sucede mucho en las relaciones personales, ¿no? Como decías tú, y también lo platicamos en el capítulo de la amistad, que decíamos, pues a veces, o bueno, yo decía, pues yo por ejemplo, si hay una persona que decía ser mi amigo, o yo decía que era mi amigo, pero a lo mejor pasa un año y no sé absolutamente de nada de su vida, pues no lo puedo considerar amigo porque yo siento que ya no hay esa conexión. Sin embargo, por ejemplo, eso no quita que cuando lo vea, pues me va a dar mucho gusto verlo, me va a dar mucha emoción. Pero a lo mejor si ya nos ponemos a platicar, pues te das cuenta en ese momento de que ya no hay una conexión. Entonces como que esa estructura o ese plan de vamos a ser amigos por siempre, pues claro. A lo mejor debe de cambiar porque las personas vamos evolucionando. Esta parte pues como que la quisiera recalcar de que el cambio es constante y a veces no nos damos cuenta que nosotros nos tenemos que ir adaptando a esos cambios, tanto en la parte de que pues nosotros hacemos nuestros planes y por plan me refiero a lo mejor no algo que me voy a sentar a escribir mi plan, pero a lo mejor por ejemplo el 2025 dices, pues yo tengo la idea de bajar de peso, ganar más dinero, no sé, no, a lo mejor no lo escribes, no lo pones como un propósito, pero de repente como que vas por ahí de marzo a abril y dices, pues no he bajado de peso. La cosa no está pintando y dices, pues a ver, realmente porque quiero bajar de peso, porque a lo mejor desde el plan es algo que no te está motivando, porque a lo mejor dices, pues nada, porque quería bajar para verme mejor,
pero a lo mejor si ya lo ves como desde un tema de salud y te vas a hacer como que unos estudios, dices, necesito bajar de peso, ¿no? Y entonces a lo mejor ya hay un factor que te motiva para, de alguna manera, acelerar ese proceso que querías. Y a veces tenemos que darnos cuenta de que ciertas cosas que planeamos, pues simplemente no van a salir. Como tú platicabas hace ratito, decías, pues planeamos cómo vamos a dar una clase y ahí en vivo te estás dando cuenta que tienes que hacer ajuste porque no está funcionando. Así va a ser en nuestra vida. De repente nosotros como que planeamos, para el siguiente año voy a hacer esto y esto, y te estás dando cuenta que ya avanzó el año, va a mitad del año y nomás no la estás logrando. Pues ¿qué vas a hacer, no? ¿Cómo vas a ajustar a ese plan? Y creo que todo empieza desde la mentalidad, ¿no? De cómo no aferrarnos a ciertas ideas o no aferrarnos al plan para poder cumplir el objetivo, ¿no? Sí, entonces ahí creo que es importante que ya como empezar como a englobar las ideas y decir, bueno, pues justo esto que decías, ¿no? El cambio es la constante, ¿no? Y a veces como no lo dicen y sabemos que es así, pero qué difícil es asimilar esa idea, ¿no? De que todo va cambiando, de que nada es eterno, ¿no? De que a lo mejor, pues sí, o sea, algunas cosas tienen un ciclo y van a terminar y por más que queramos aferrarnos, híjole, a veces estamos como estirando la liga lo más que se puede y ya estamos como haciéndonos daño. Entonces, hay que reconocer que, bueno, pues las cosas tienen que estar cambiando constantemente, que se van acabando. Que, por ejemplo, en cuestión como de las relaciones personales, no es que dejes de ver a la persona, pero, o no es que ya no vas a tratar a una persona, a un amigo, ¿no? Pero el ciclo, a lo mejor, de la amistad acá donde eran como muéganos o donde eran como acá los mejores amigos, quizá ese ciclo ya pasó y ahora tocará otro ciclo en donde se transforma la relación y ahora se relacionan de otra manera y a lo mejor vendrá otro. Y entonces, ¿no? O sea, a lo mejor sí es eterno la relación con alguien, pero va viendo ciclos, va viendo etapas, ¿no? Igual creo que en la pareja es importante, en los trabajos, ¿no? Entonces sí, el cambio es la constante y habrá que adaptarnos, como bien dices, primo, al cambio, porque si no, pues nos lleva la ola, nos ahogamos. Sí, a ver, fíjate que precisamente el tema de la agilidad, que lo he mencionado el día de hoy, surge precisamente de que hubo muchos cambios en el entorno empresarial. Y a veces como que yo he escrito por ahí un par de artículos que le llamo como que un tsunami de cambios. Entonces necesitas agarrarte como que de una tablita o un salvavidas para poder transitar ese tsunami de cambios. Pero todo empieza, y por eso la agilidad se conoce como una mentalidad. O sea, no es una metodología, no es un marco de trabajo, sino es una mentalidad. Tenemos que cambiar la mentalidad para darnos cuenta que el cambio es una constante y que nosotros nos tenemos que adaptar a ese cambio. Pero si somos de los aferrados que decimos, no, es que a mí me gustaban más las cosas como eran antes, pues yo creo que número uno ya está chocheando. Y número dos, pues te tienes que dar cuenta de que las cosas cambian y eso es algo inevitable. Y creo que lo mencionamos mucho el día de hoy. No te aferres al plan, o sea, no pierdas de vista cuál es el objetivo. A lo mejor como que lo tenías muy establecido, muy claro en tu plan, pero la verdad es que los planes van a cambiar. Y una cosa que quisiera también remarcar es, por más que cambien las cosas, pues no, eso no quiere decir que no debemos de planear. Creo que es bueno planear como para saber cuáles van a ser tus siguientes pasos, pero siempre con la mentalidad de que eso va a cambiar. Claro, y de que en esencia las cosas sí tienen un propósito. Y también como personas creo que es importante sí que cambiemos, sí que vayamos como modificando cosas en nosotros, en nuestros planes, pero también que no perdamos de vista como nuestra esencia, por ejemplo, ¿no? Eso es importante también retomarlo. Es decir, cuando decimos hazle por aquí, cambia el plan por acá, tampoco decimos que estés renunciando como a tu propósito o a tu fin último, ¿no? Eso está ahí. Si tú dices, yo soy este tipo de persona y quiero mantener esta línea de actitud y demás, está bien, o sea, se vale. Tampoco estamos diciendo que traicionemos nuestra identidad o de que traicionemos nuestra esencia, sino que podamos ser flexibles y decir, bueno, ahora le voy a hacer así, o por acá, pero vamos a llegar. Tratando de que siempre esa identidad y esa forma de pensar pues sea buena para ti, para tu entorno, para la sociedad. Son actitudes destructivas y que perjudican a la sociedad. Yo te recomendaría que sí lo cambiaras, claro, que esa esencia no la mantuvieras. Claro. Sí. Pues no sé, primo, si quieres agregar algo ya para ir cerrando.
Yo nada más, primo, creo que ya como que agotamos el tema por el día de hoy y pues decirles que nos sigan ahí en nuestra nueva red social del TikTok. Ahí vamos a seguir subiendo algunos videitos. Habíamos puesto yo había puesto el perfil como privado, todo bruto, pero bueno, ya está público para que puedan entrar y dejarnos ahí sus likes y sus comentarios. Perfecto, primo. Pues agradecerles nuevamente y por estar aquí en este proyecto. Nosotros estamos muy contentos y como se darán cuenta, a mí me está sirviendo como terapia para encontrarme a mí mismo. Entonces, agradecerles a las personas que ven esto. Y si hay algún tema que por ahí les llame la atención, que les gustaría que platicáramos acá, pues por ahí déjenos algún comentario y con mucho gusto lo trataremos. Y pues eso sería todo, primo. Decirles adiós. Adiós, primos. Cuídense mucho. Que estén muy bien, primos y primas. Bye.